buenos días a toda la audiencia hermosa de nuestro querido Canal 93, Canal Oasis. Así que sean bienvenidos nuevamente a otra edición más de su programa Contigo en la Mañana. Muchas bendiciones para todas las que nos están viendo desde allá, desde su tranquilidad de su hogar, desde su trabajo, de su día a día. Dios bendiga a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada adolescente que siempre está conectado con nosotros para recibir palabra de bendición y también noticia de interés para toda nuestra comunidad en materia nacional e internacional. Así que sean todos bienvenidos. Saludo a toda la gente que conforma o que vive algunos de los sectores que conforman nuestro hermoso Monay, nuestro municipio Pampán, nuestra parroquia La Paz. Dios bendiga a toda esa gente hermosa guerrera que siempre día a día se levanta con expectativa, con ganas de vivir. Qué hermoso es poder agradecerle al Señor, qué hermoso es poder levantarse y ver un día más de vida. Eso es motivo de alegría, de felicidad, de agradecimiento a Dios. Siempre lo digo, es motivo de estar contento. Y hoy, bueno, quiero hablarles algo sumamente importante. En la reflexión de esta mañana quiero hablar algo sobre lo que es la sabiduría. Qué bueno es tener sabiduría, qué bueno es poder experimentar tener sabiduría. Y mucha gente dice, bueno, de alguna manera todos tenemos sabiduría, en algún grado ciertamente tenemos sabiduría, pero la palabra del Señor nos habla de la sabiduría y muchas veces nosotros nos equivocamos o tenemos un mal concepto. ¿Qué es sabiduría? Pensamos que sabiduría es tener conocimiento intelectual, es tener conocimiento en tal carrera universitaria. Y realmente cuando la palabra del Señor nos habla de sabiduría, no necesariamente es conocimiento de algún tipo de tema en particular o tener conocimiento en alguna carrera o en alguna profesión que se pueda ejercer hoy día. Cuando la palabra del Señor nos habla de sabiduría, nos habla de una sabiduría mucho más allá de un contenido, de un tema, más allá de una profesión. Nos habla del día a día y de la vida diaria. Qué importante entender qué realmente es la sabiduría. De hecho, cuando usted ve a una persona que se conduce honestamente, que se conduce íntegramente, usted tiende a decir, esta persona sí es sabia. Esta persona toma decisiones sabias. Bueno, eso es una de las características de ser sabio. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Yo quiero ir a un versículo bíblico, a un texto que nos habla acá Santiago, uno de los hombres que más escribió en cuanto a la sabiduría, luego de Salomón, que recordemos los proverbios, que son dichos sabios, pensamientos sabios de la vida cotidiana. Y vemos a un Salomón que era el hombre, uno de los hombres más sabios del mundo, dice la Escritura, que fue uno de los reyes más sabios. De hecho, tomó muy buenas decisiones prudentes para el reinado de aquel entonces. Aunque vemos al final de su vida que no fue tan prudente, porque todos nos equivocamos, todos tenemos la tendencia a fallar. Por eso tenemos que ver qué tipo de sabiduría tenemos. Hay dos tipos de sabiduría y vamos a leer la palabra del Señor en Santiago, capítulo 3, verso del 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, dice, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermoso tema y hermoso texto de la palabra de Dios, donde nos habla realmente cuál es la verdadera sabiduría. Dice que la sabiduría que es terrenal, es diabólica, es mala, no da buenos frutos, sino que es una sabiduría que es escondida detrás de envidias, detrás de malos tratos, que es escondida detrás de celos, de maquinaciones y de toda esta serie de cosas que realmente conforman lo que es la sabiduría terrenal. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que piensan, porque logran muchos éxitos, piensan yo soy sabio porque logré muchas cosas, pero ¿a costa de qué estamos logrando las cosas? ¿A costa de maltratar a otro o de pasar por encima de otro, de difamar a otros?
Entonces este tipo de sabiduría es la que la misma palabra nos insta y nos dice y nos aclara y nos hace ver que es diabólica, que es animal, que es terrenal y que no le agrada al Señor. Ahora, la otra sabiduría, que es realmente la que viene del cielo, la que viene de Dios, es esa sabiduría que dice que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, que tiene todas estas cualidades que nos ayudan a ser cada día mejores seres humanos. Y si usted se pone a detallar en esta palabra, usted se puede dar cuenta que esta característica de la sabiduría que viene de lo alto está alineada o está engranada o conectada con lo que es el fruto del Espíritu Santo. Está conectado con lo que dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad y toda una serie de cualidades que realmente nos ayudan a ser mejores personas, y es realmente lo que el Señor quiere en nosotros. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice en Corintios, claramente nos dice que el Señor hace morir en nosotros lo terrenal, el viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado con sabiduría humana. De hecho, la palabra dice claramente que la sabiduría humana, muchas veces personas se creen sabios en su propia opinión, pero no consultan la opinión de Dios. Y la palabra es clara cuando nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona puede decir que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero si no tiene temor de Dios, no es sabia. Según la palabra de Dios, no tiene sabiduría. Por eso es necesario hacer énfasis en lo que es realmente la sabiduría y entender qué realmente es sabiduría, porque tendemos a confundirlo. Muchas personas usted ve con mucho conocimiento en alguna materia, de repente con éxito en el área de su profesión, en el conocimiento académico, pero usted lo ve que en la vida diaria no tienen sabiduría. Cada decisión que toman es contraria a la voluntad de Dios. Es más, es contraria aún para su propio beneficio, aún les perjudica a ellos mismos y pareciera que tuvieran una ceguera. ¿Por qué? Porque le hace falta la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, que nos ayuda, que nos enseña a ser bondadosos, benignos, empáticos. Qué importante es ser empático. ¿Usted cree? Yo una vez predicando hace mucho tiempo puse una comparación. ¿Usted cree que existieran ladrones o si existiera gente empática? Si los ladrones, si esas personas fueran empáticas, no fueran ladrones, porque se pusieran a pensar, pusieran a reflexionar y dijeran, bueno, ¿cómo le voy a robar algo a alguien que no me he ganado y que esa persona no sé qué el sacrificio que hizo? Y ponerse en el lugar de aquella persona. ¿Por qué? Porque falta empatía. Por eso es necesario tomar todas estas cualidades y entender lo que nos dice la Escritura, la sabiduría que viene de lo alto, y no caer en la falsa sabiduría, que pensamos que somos muy sabios, pero realmente estamos muy alejados de lo que realmente es sabiduría. Y quiero compartir otros versículos sobre la sabiduría en la palabra del Señor, y dice la Escritura en el Salmo 111, capítulo 111, verso 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Mire qué hermoso nos está diciendo la palabra. Los que practican la verdadera sabiduría son los que alaban al Señor toda la vida. Qué importante es la sabiduría. Y dice el mismo Santiago, dice: si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela al Señor, y Él se la dará, pues Dios le da a todos en abundancia y sin ningún reproche. Muchas personas dirán: no tengo sabiduría, me hace falta algo. Vamos a pedirle a Dios. Dios es el que tiene y el dueño de todos los dones que existen. Por eso, cuando necesitemos sabiduría y necesitemos que algo en nuestra vida necesita encarrilarse, necesita ser estructurado para mejorar, debemos de pedirle a Dios, ir al que tiene todas las respuestas y decirle: Señor, dame sabiduría, pero la sabiduría que viene de ti, la que realmente vale la pena, la que realmente me va a ayudar en mi vida diaria. Y sigue diciendo Santiago en una de las partes que acabo de leer, dice: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante toda pura y además pacífica y amable y llena de bondad, o sea, es buena para todos. La sabiduría que viene de Dios es buena. Y Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. ¿De dónde viene la sabiduría y la ciencia? De Dios. Inclusive es parte de Dios. Dice que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él dice esta palabra hermosa en lo que es la escritura y dice que Él es el que da la ciencia, el conocimiento a muchas personas. Ese es un nivel de conocimiento, pero la sabiduría es realmente cómo conducirme en todas las esferas de mi vida. Y sigue diciendo la palabra del Señor muy claramente: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Imagínense, muchas veces nos afanamos o nos preocupamos demasiado por adquirir dinero, por adquirir plata, oro. En aquel entonces pues era normal que la gente quisiera y deseara tener oro y plata, el metal como tal. Hoy realmente a lo mejor mucha gente quiere tener dólares. De hecho, a Salomón le pusieron esa misma pregunta, le dijeron: ¿qué quieres? Pídeme y todo lo que tú quieras yo te lo daré. Le dice el Señor a Salomón, y Salomón analizando su vida y dice: bueno, ¿de qué me sirve tener dinero? ¿De qué me sirve tener mucho poder si no hay sabiduría? Porque el poder y el dinero, cuando no hay sabiduría, corrompe al ser humano. Mire qué importante es la sabiduría. Cuando alguien adquiere poder o adquiere dinero, mucho dinero, con mucha influencia, pero no tiene sabiduría, es realmente un peligro para la humanidad, es un peligro para las personas que lo rodean, es un peligro aún para su familia. Por eso es necesario tener sabiduría. Y el Salomón, que fue el tercer rey de Israel, escogido por Dios, dice, fue hijo del gran rey David, uno de los hombres que escribió los salmos y escribió aún de la sabiduría, y dice que este hombre dijo a Dios: prefiero sabiduría para poder guiar a este pueblo, para poder tomar las decisiones correctas para esta nación tan grande que tú me has dado. Qué importante es decirle a Dios. Muchas veces nos afanamos y decimos: Señor, dame esto, dame aquello, dame un carro, dame una casa, dame un buen empleo, dame aquello. Pero realmente nos detenemos a decirle a Dios: Señor, dame sabiduría. Analizar esto. Y es importante entender y decirle a Dios: Señor, dame la sabiduría. ¿Y sabe qué hizo Dios con Salomón? Salomón no le pidió riquezas, ni plata, ni oro, ni influencia, ni poder. Salomón le pidió sabiduría, y como respuesta Dios se la dio. Dios le dio sabiduría, pero no solamente le dio sabiduría, sino también le dio riquezas y honra. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura, lo dice la Escritura. Por eso es necesario, como hizo Salomón, fue una decisión sabia y una petición sabia. Yo siempre recuerdo cuando alguien pide peticiones, como el genio de la lámpara, que le piden deseos. Bueno, cuando usted pida algo a Dios, lo primero que usted debe de pedirle a Dios es sabiduría, y las demás cosas usted verá en su vida respuestas de Dios, porque Dios no puede entregar riquezas. Fíjese, Dios no va a entregarle muchas cosas a alguien que en su carácter no está preparado para enfrentarlo. Por eso es necesario tener adecuadamente el carácter y ser procesados antes de recibir las bendiciones de Dios. Si no, Dios se la diera tan fácilmente a cualquiera. ¿Por qué? Porque bueno, Dios lo tiene todo y Dios hace como Él quiere, pero realmente no lo hace por ese sentido, porque prefiere, antes que nos hagamos daño o le hagamos daños a otro, prefiere Dios, antes de cualquier provisión, Dios prefiere prepararnos para recibirla. Tenemos que estar preparados para recibir muchas bendiciones, y por eso muchas veces no las recibimos, porque no hay preparación previa, y es necesario prepararse. Pero ¿cómo nos preparamos? Llenándonos de la sabiduría de Dios, que no es otra cosa más que obediencia, que no es otra cosa más que temor de Dios, que no es otra cosa más que servirle y alabarle a Dios de todo corazón, no con doblez, no con falsedad, sino en pureza, en verdad y con misericordia a todos aquellos que me rodean, y con empatía a todos aquellos que me rodean. De hecho, no solo nos dará sabiduría, sino que también nos dará muchos dones y nos pondrá en honra, porque Dios así lo ha determinado. Por eso es necesario, querida audiencia, que usted me está escuchando allí en su casita, en su empleo, donde esté, le pida a Dios esta cualidad tan hermosa que es la sabiduría, y esta va a traer muchas bendiciones para su vida. Espero que esta palabra, esta reflexión haya sido de bendición para su vida en esta mañana, y que usted la tome en cuenta, y no se olvide esta palabra: adquiere sabiduría, es mejor que adquirir plata y oro. Así que muy importante. Bueno, terminamos con la sección de la reflexión en esta mañana, y seguimos con más de tu programa Contigo en la Mañana. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Contigo en la Mañana en la sección de noticias.